Vemos personas que ya vivimos en el infierno, pero físicamente no estamos allá. O sea, estamos allá en el mundo espiritual, pero físicamente estamos acá. Porque él, en su anatomía interna, tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? Centro sexual, centro instintivo, centro emocional, centro motor y el centro pensante. En el centro pensante se procesan todos los pensamientos inicuos. Entonces, una persona que durante todo el transcurso del día solamente esté pensando sexualidad, asesinato, codicia, envidia, crítica, lo planifique y lo calcule en su mente. Entonces, ¿qué sucede? Por ende, el infierno a la hora de la noche, a la hora de acostarse a dormir, ese infierno lo vas a traer y lo vas a jalar. Entonces, una persona llegar con la conciencia dormida a una profunda taberna no llegó allí por coincidencia. Recuerdo que dentro de todas esas enviaciones que me hacían, hubo un momento que tuve la oportunidad de salir al mundo espiritual de manera consciente y me encuentro con un toro negro grande que viene para encima de mí. Cuando ese toro viene a atacarme, me da como el sentir de salir huyendo y abandonar. ¿Qué yo hice? Cuando el toro vino hacia mí, me paré frente a frente a él. Y cuando él me atacó, que vino entonces y le agarré los 2 cachos. Gracias, lo quebré y lo maté. Pero esa batalla contra ese toro negro no solamente fue contra ese, sino que todas las noches, de manera constante, me hacían enviaciones de toro negro. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Bienvenidos todos al restaurante Diomedes Blanco de Diomedes Blanco Restaurant, lugar donde usted va a degustar, va a comer. Hoy tenemos un plato fuerte, tenemos algo muy especial, así que posiciónese en un lugar cómodo, no permita que nadie lo distraiga o la distraiga, porque en esta hora vas a ser bendecido, bendecida por Dios. Como siempre, no estoy solo. Me acompaña el pastor y amigo ministro Samuel Dotel. Él es mago negro, con Dios con nosotros. Gracias, hermano. Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos. Como siempre, para mí es un honor, un placer estar acá en este canal, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Suscríbase, corra, si no se ha suscrito a esta plataforma. Dele me gusta el video y comparta este contenido con alguien más, porque alguien más a través de usted puede ser bendecido. Samuel Dotel, en estos días estuvo su esposa por acá y no sabía que su esposa te manejaba unos niveles profundos, sí, en el mundo espiritual. Donde habló que pudo viajar y salir de su cuerpo y ver panoramas desde el mundo espiritual que del plano físico no se pueden ver. Es así. ¿Cómo se conoció usted con su esposa? Mire, hermano, la esposa mía y mi persona tenemos una larga historia fuerte. Fuerte porque donde a mí como persona, en muchos momentos de mi vida, en muchos momentos difíciles, me tocó guerrear y pelear por ella en el mundo espiritual. ¿Usted tuvo que pelear por su esposa? Yo tuve que pelear para ganarme a esa mujer. Es así porque cuando tuve la oportunidad de conocerla, por allá por los años, en el año 2010, del 2009 a 2010, entrando para el 2010, tuve la oportunidad de compartir con ella ya en el sentido de conquistarla, porque ya la había conocido muchos años atrás. Y así que me enamoré de esa gran mujer y me aceptó como hombre, pero de ahí para allá entonces empezó una guerra fuerte porque habían personas que no estaban de acuerdo con nuestra unión. Y todas estas clases de personas se enfocaron a lanzarme brujerías y magia negra todas las noches. Acérquese más al micrófono. Personas que no estaban de acuerdo con su unión. No estaban de acuerdo con nuestra unión, se dedicaron de manera diaria a lanzarnos brujería y magia negra. Santo Dios mío. A mí y a mi esposa para separarnos. Es así. ¿Y qué sucede en esos momentos de mi vida? Fue un momento en que los que me hicieron la guerra eligieron el momento no adecuado.
Porque durante todos los años de estudio como practicante de ocultismo en el mundo que le llaman el mundo esotérico, el esoterismo. Esoterismo quiere decir conocimientos ocultos. Durante todos esos procesos de mi vida, ese fue el momento en que los enemigos eligieron el momento no adecuado, ya que en ese momento era como el Tyson en su momento de su época. O sea, le están lanzando brujería al hombre menos indicado. Para ese momento, porque era el momento más fuerte que yo estuve en el ocultismo, fue el momento más fuerte para esa época. Ay, Dios mío. Porque tenía una buena disciplina alimenticia. De noche no cenaba. No cenaba de noche, solamente bebía té. Té especiales para poder desdoblarme o salir en cuerpo astral de manera más rápida. Eso era mi momento. De una disciplina agresiva en un 90% aproximadamente aplicada, donde tenía la oportunidad de salir de mi cuerpo la noche entera fuera de mi cuerpo y hasta 3, 4, 5 veces en una sola noche. En ese tiempo. Así que eligieron el momento para atacarme no adecuado. Así que cuando me casé con esa mujer, inmediatamente vi todos los ataques que me estaban haciendo de magia negra y al ella no estar preparada, entró un momento de shock. Porque todas esas enviaciones que hacían. ¿Cuál era la razón por la cual usted entiende que le tiraban ese tipo de enviaciones? ¿Para atacar su matrimonio? ¿Cuál era la causa que usted entendía en aquel tiempo? Sí, porque la esposa mía en el pasado tuvo otro hombre. Ok. Entonces hay hombres que cuando se separan de una mujer, quieren siempre que esa mujer se quede soltera. O que le vaya mal en la vida para ellos sentirse feliz. Entonces cuando ellos vieron que esta señora tuvo la oportunidad de conocerme y conocerle un hombre, se llenaron de envidia y se llenaron de odio. A tal punto que en un momento determinado me jalaron a mí sola para hablarme mal de la esposa mía. Y me hablaron cosas no debidas, pero muy negativas. Y las palabras que le expresé en ese momento a esas personas, le dije, no me importa el pasado de la persona. Una persona puede tener un pasado negro, oscuro, no me importa. Ahora, solamente le digo una sola palabra. Cada persona tiene el deber y el derecho de en cualquier momento determinado de la vida arrepentirse y cambiar. Yo no puedo juzgar a una persona porque haya cometido un error en el pasado, no porque me digan que lo haya cometido sí o no, no me interesan. Ahora, sí digo que toda persona tiene derecho a cambiar, a transformar su vida. Amén. Y no me importa el pasado de mi esposa, me importa el presente. Ella está enamorada de mí, yo quiero a mi esposa y la quiero. Y quiero casarme con esa señora. Así que su pasado no me interesa. Entonces de ahí para allá empezaron entonces una serie de enviaciones hacia mi persona y hacia el hogar. Y hubieron momentos de la vida que ella entró en shock y se iba como en el aire. Y le decía, ¿qué tú tienes, mi amor? Ella me decía, no sé lo que tengo. Por eso, producto de todos esos ataques, llegó un momento entonces que tuvimos que separarnos. Y duramos un mes. Un mes separado. Separado, para ese entonces. Pero antes de eso, recuerdo que dentro de todas esas enviaciones que me hacían, recuerdo que hubo un momento que tuve la oportunidad de salir al mundo espiritual de manera consciente y me encuentro allí entonces en un lugar donde había como un montecito, donde había matas, pero no muy altas, y me encuentro con un toro negro grande que viene para encima de mí. Cuando ese toro viene a atacarme, me da como el sentir de salir huyendo y abandonar. Pero digo dentro de mí, no puedo abandonar. Si abandono la guerra, va a ganar. Hay problema. Hay problema. ¿Qué yo hice? Cuando el toro vino hacia mí, me paré frente a frente a él. Y cuando él me atacó, que vino entonces y le agarré los dos cachos. Y cuando le agarré los dos cachos al toro, se lo quebré. Y le arranqué, lo quebré. Y lo maté. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Entonces tuve la oportunidad después de regresar al cuerpo físico. Pero esa batalla contra ese toro negro no solamente fue contra ese, sino que todas las noches, de manera constante, me hacían enviaciones de toro negro. Y me preguntaba, ¿pero por qué me están haciendo tantas enviaciones? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando
mi esposa y yo tuvimos ese momento de separarnos por un mes. Dije, no puedo darme por vencido. Yo voy a seguir luchando y voy a seguir batallando. Entonces, ¿qué hice? Arrecié más lo que es la disciplina ocultista. Para ese momento empecé a trabajar en ese momento con ciertas criaturas de la naturaleza que se conocen con el nombre de elementales de la naturaleza, donde el mago se usa como elemento los elementales de la naturaleza y ciertos espíritus que pertenecen a los elementos de la naturaleza. Y dentro de esos elementos de la naturaleza, el mago aprende a trabajar con lo que son los elementos de la tierra, los elementos o elementales del aire, elementales del agua y elementales del éter, porque no solamente son 4 elementos, sino 5 elementos de la naturaleza. Y el mago tiene que conocer los 5 elementos de la naturaleza. Aparte de los 5 elementos de la naturaleza, como el exorcismo del agua, el exorcismo del fuego, el exorcismo del aire, el exorcismo de la tierra, todo eso uno lo conoce. Me afianzaba también en la práctica de los elementales y pedirle fuerza a los espíritus que estaban al servicio. Oye. Y me enfoqué en todas esas disciplinas de práctica, entre ellas prácticas de runas, que son las runas nórdicas antiguas, donde el mago a través de muchas disciplinas se conecta con la fuerza de la naturaleza. Son muchas, o sea, unas vastas disciplinas que le va dando facultades al mago de aprender a salir conscientemente del cuerpo astral y una fuerza sobrenatural que le llega. Pero todo esto en base a una disciplina también de castidad, en el sentido también sexual. Porque el mago no puede ser muy dado a ser muy fornicario y adúltero. Okay. No puede ser tampoco ser muy dado lo que a la masturbación. Lo cohíben de todo eso. Tiene que cohibirse de todo eso, porque entonces la fuerza de la naturaleza, los espíritus de la naturaleza no pueden obedecer a una persona que no tenga disciplina. Desde ese punto de vista, el mago tiene que tener disciplina en todos los sentidos de la vida. Tiene que tener higiene mental ante todo, para que los espíritus del aire puedan obedecerle. Pero esto no se da en todas las escuelas de ocultismo. Mientras que hay otras escuelas que apoyan todo esto, lógico, porque son personas que son brujos o satanistas, pero en el sentido más degenerado de la palabra. Pero aquellos magos o luciferitas, porque ya son los luciferitas, magos y exorcistas y hechiceros que trabajan en la alta magia, lo que se conoce con el nombre de teurgia, es el nombre correcto que se le da a la alta magia, el nombre de teurgia, donde el mago tiene que convertirse entonces directamente en un teurgo. O sea, un teurgo es una persona que practica la alta magia. Muy fuerte. Tanto física como en el ámbito espiritual. Él tiene que ejercer la magia en el mundo espiritual. Entonces, me tocó trabajar todo esto y yo dije, yo tengo que conquistar a mi esposa nuevamente. De ahí duró muchos años para aceptarle el cristianismo y entrar en el cristianismo. Por eso, para que los hermanos comprendan que lo que estoy hablando, no le estoy diciendo un momento que ya soy cristiano, sino antes de aceptar el cristianismo, para poder entonces rescatar a mi esposa que se me había ido. Así que me enfoqué, hermano, en todas esas disciplinas y dije, yo voy a buscar a mi esposa. Y fui otra vez y la busqué. Y le dije, regrese, que usted va para mi casa otra vez. Y dije, la tiniebla, esos hijos de la tiniebla no van a ganarme a mí esa batalla. Así que batallé, luché por esa mujer. Fueron muchos los momentos de mi vida que en el mundo espiritual también luché y peleé por ella. Porque después de entonces hablé con ella y le dije, ¿no te interesaría conocer el conocimiento oculto? Porque ella no conocía nada de esto. Y le dije, ¿te gustaría conocer el ocultismo? Y me dice ella, donde está mi esposo también tengo que estar. Oye, una mujer decidida. Claro, decidida. Ay, ay, ay. Porque cuando decidí ser cristiano, que ella nunca había aspirado a eso en su vida, le dijo, mi amor, quiero ser cristiano evangélico. Ella me dijo, bueno, vamos a ver. Pero ella siempre tiene un lema. Ella dice, donde está mi esposa, ahí tengo que estar. Y ya ella, gracias a Dios, para gloria de Dios, ya está dando testimonio del evangelio, del poder de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y eso son cosas que me llenan a mí de gozo y de alegría. Es así. Así que, mis hermanos, durante todo ese proceso de mi vida que estuve con ella,
ya ella tenía que conocer ciertos secretos. Porque ya entonces empecé a revelarle a ella unos secretitos y probarlo y decirle, y le dije, amor mío, mírame, nosotros los ocultistas que somos luciferistas tenemos una diferencia de la humanidad de cómo trabajamos en el acto sexual. Porque el acto sexual para los ocultistas luciferistas es un ritual. No es algo que la persona va a complacer su apetito sexual y fue y lo complació y ya, no. Eso lo hace la humanidad que anda por ahí así, normal. El ocultista luciferista, que es mago, un alto hechicero en el mundo espiritual, es una persona que conoce a profundidad del trabajo de la alquimia. Eso se conoce como alquimia sexual o la ciencia del arcano, de trabajar dentro de la alquimia sexual, que tiene diferentes corrientes como concepto. Diferentes corrientes. Una, dentro de la orden ocultista secreta Rosacruz, tienen una forma de cómo ellos perciben la magia sexual. Dentro de la masonería, en diferentes corrientes de la masonería, hablan de la magia sexual. Dentro del mago, de otra forma. Pero los gnósticos, que son seguidores del ángel caído Samael, tienen también una forma de trabajar el acto sexual. O sea que cada logia ocultista en el mundo tiene una forma de cómo ellos perciben y practican la magia sexual. Mientras que unos la consideran magia negra, otros la consideran magia blanca, otros la consideran magia gris. Pero cada logia tiene un concepto diferente en cuanto a la magia sexual. Así que para ese momento de mi vida estoy revelando cosas que yo sé que pocas personas hablan de esto, pero es importante hablarlo. Es importante. Yo sé que muchas personas pueden salir edificadas en el sentido para no caer en esto, no de hacerlo, sino para no caer. Porque esto me costó a mí la muerte. Esto me costó a mí, hermano, encontrarme con el diablo cara a cara. Tremendo. Y esto no es fácil. Había momentos de mi vida de que cuando me acostaba en mi lecho de mi cama y salía al mundo espiritual, a mí me tocaba en muchísimos momentos de mi vida pelear con 10 brujas y 7 brujas juntas de ahí a ahí. Enfrentarme a 4 y 5 brujos. Hubieron momentos de mi vida en que a mí me tocó viajar a Haití. Ir allá, a Haití también. ¿Usted llegó a enfrentar brujos? En Haití también, sí. ¿En Haití? Ir al mismo Haití también. Allá. Entonces, fueron momentos, mis hermanos, que para llevar a mi esposa al conocimiento del ocultismo, me tocó a mí un gran trabajo en el mundo del ocultismo. Y cuando le dije a ella, yo voy a hacer el acto sexual como lo hace la persona común de la calle, lo hice. Y después le dije, quiero enseñarte la magia sexual ocultista, el secreto de los secretos, quiero enseñártelo. Y ella me dice, vamos a ver. Entonces le enseñé el secreto. Cuando le enseño el secreto de la magia sexual, de los magos, ella no, pero parece bien. Y que es una cosa que no es fácil, porque esto ha destruido muchos matrimonios. La gran mayoría de personas que pertenecen al ocultismo luciferista, la mayoría de esas personas viven solos. Han destruido su hogar, sus esposas han tenido que separarse. Porque la magia sexual, dentro de los magos, no es que la persona va y tiene relación y acto y lo va a disfrutar de una manera. Todo aquello es un ritual. Todo aquello es un ritual. Un sinnúmero, aparte del ritual, entra lo que se le llama la forma física de cómo hacerlo. Aparte de la postura y la forma física, un sinnúmero de palabras que son conocidos con el nombre de mantram. Palabra se conoce como mantram. Mantram. Un mantram viene siendo la pronunciación de una palabra que tiene poder, que al pronunciarla de manera correcta, no por pronunciarla, porque el poder no está en pronunciar la palabra, y sino en la calidad de la persona que lo pronuncia. Muy fuerte. Que hay que entender eso. O sea, el poder no está en el mantra, sino si la persona tiene calidad, el mago, para pronunciar la palabra y que la palabra repercute en el mundo espiritual. Y de ahí entro entonces en el ámbito también cristiano, evangélico, que nosotros decimos como cristianos, ¿no? El salmo más poderoso es el Salmo 5. El salmo más poderoso es el Salmo 6.
El salmo más poderoso es el Salmo 91. La oración más poderosa que aparece en la Biblia en Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro, de Mateo capítulo 6. Es la oración más poderosa que le puede funcionar al cristiano, es la oración más poderosa. Y le digo con propiedad y con conocimiento para el pueblo cristiano en todo el sentido general, nacional y mundial. Ninguna oración es poderosa si no hay calidad espiritual en la persona que lo pronuncia. Ay, Dios mío, lo dijo. Fuerte. Se lo dice una persona que conoció el mundo espiritual por vivencia y comprobación, donde conocía demonios y magos negros, entidades tenebrosas, que en momentos determinados pronunciaba conjuraciones y palabras poderosas para conjurar, y los demonios se reían de mí. En muchos momentos de mi vida conocí personas que practicaban el ocultismo y pronunciaban las conjuraciones más poderosas, y los demonios y brujas se reían, porque la oración no tiene poder si no hay calidad en la persona que lo pronuncia. Entonces, ningún salmo va a ser poderoso si la persona que lo pronuncia no tiene calidad. Muy fuerte. Una persona sin respeto, que no tenga respeto, una persona que no tenga una vida de disciplina, una persona que no tenga educación, una persona que no tenga devoción. Cuando hablo de devoción estoy hablando de respeto. Cuando hablo de respeto, una persona que no tenga integridad, una persona que no tenga amor, carente de amor, una persona carente de humildad. Ningún salmo, por más poderoso que sea, en él va a tener efecto. Es como la Biblia relata en el libro de los Hechos, que fueron los hijos de un tal Esceva, porque ellos veían que el nombre de Jesús funcionaba en los labios de los apóstoles. Y ellos dijeron, bueno, esto es fácil. Esto es fácil. Pero cuando ellos fueron, dice que los espíritus que habían ahí lo golpearon. Lo golpearon. Con lo que usted está diciendo. Lo que está diciendo. Es pronunciar el nombre de Jesús. No. No es tú tomar un salmo. No, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu calidad de vida? ¿Cuál es tu calidad de vida? Es así, porque hubo un momento que dije, nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es él. pero nosotros, de ustedes, ¿quiénes son ustedes? Muy fuerte. Porque no había calidad en ellos. Entonces, por eso siempre he dicho que la gran mayoría de personas que vienen de la brujería, del vudú, del satanismo, del luciferismo, de cualquier escuela ocultista que venga de cualquier orden, llámese con su nombre, son personas que, a pesar de que no son cristianos, pero conocen el secreto de cómo vencer la tiniebla. Claro. Y ellos en el mundo espiritual saben cuál es el verdadero cristiano y el que no es cristiano. Porque ellos, cuando salen al mundo espiritual y ellos ven un cristiano, ellos saben. Pues yo me daba cuenta cuando un cristiano era cristiano. Yo me daba cuenta. Hay una señal. Hay señales. Entonces, así fue, mis hermanos, como a mí me tocó en el mundo espiritual pelear por esta mujer. Y así fue como ella aceptó el ocultismo hasta que la llevé a la logia. Y ella entonces pasó por todo su proceso de enseñanza. Y tuvo ella también la oportunidad de consagrarse como iniciada en la primera consagración, que la reconocen como miembro consagrado en el primer grado en su orden. Y esa fue la esposa mía. Pero a pesar de todo eso, de todo el tiempo que ella estuvo ahí en la logia, fueron momentos fuertes, fueron muchos momentos fuertes. Porque a pesar de estar en el ocultismo, hubieron escuelas en el mundo espiritual que querían que mi persona perteneciera a esas escuelas. Okay. Y hubo un momento donde estaba en los mundos sumergidos, y logré despertar en el mundo espiritual, despertar conciencia en el mundo espiritual, porque hay algo, hermano. Hay personas que de manera inconsciente, con la conciencia dormida, hacen pacto y firman libros en la logia negra con la conciencia dormida y no se la cuenta. Está fuerte. Le estoy diciendo cosas que viví. Y una persona puede firmar un pacto a través de un sueño también. Inconsciente, porque tiene la conciencia dormida. Al tener la conciencia dormida, la persona es introducida en una taberna sin darse cuenta
y firma el libro de manera inconsciente. Y de manera él se ve que su vida está atada en el mundo espiritual y él se dice, pero ¿qué yo he hecho? Porque es lo que está pasando con mi vida en el mundo espiritual. Y no sabe por qué. Y esto se debe a que la persona en un momento determinado, con la conciencia dormida, ahora entendiendo que cuando una persona es introducido en el mundo de en las profundas tabernas de la tiniebla, donde están los templos de los magos negros, de esas entidades tenebrosas, hay que entender que hay afinidades vibratorias que lo atraen y lo llevan a ese lugar. O sea, un cristiano que llega a una profunda caverna de esa donde están los tenebrosos, no hay que entender que no llegó allí por coincidencia. Porque en esto es lo que se le llama como afinidades vibratorias o leyes que lo atraen y lo llevan a ese lugar. ¿Cómo? Vemos personas que ya vivimos en el infierno, pero físicamente no estamos allá. Muy fuerte. Oye, es como esto. O sea, estamos allá en el mundo espiritual, pero físicamente estamos acá. Hay gente que están caminando aquí, pero ya hace rato ya están allá. Van de camino, están allá. Sin peaje. ¿Por qué? Porque él, en su anatomía interna, en el sentido mental, pensante, en el mundo de la mente, en el plano astral, en el aspecto instintivo, en el aspecto emocional, en el aspecto sexual. Una persona que tenga una vida de indisciplina, en el sentido de todos los cinco sentidos en la anatomía interna, tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? Centro sexual, centro instintivo, centro emocional, centro motor y el centro pensante. En el centro pensante se procesan todos los pensamientos inicuos. Entonces, una persona que durante todo el transcurso del día solamente esté pensando en sentido de que cumple la palabra, la cabeza llena de basura, en todos los sentidos de palabra. Muy fuerte. Sexualidad, asesinato, guerra, violación, masturbación, robo, codicia, envidia, crítica, lo planifique, lo calcula en su mente. Entonces, ¿qué sucede? Por ende, el infierno, a la hora de la noche, a la hora de acostarse a dormir, ese infierno lo vas a traer y lo vas a jalar. Entonces, una persona llegar con la conciencia dormida a una profunda taberna, no llegó allí por coincidencia. Porque los 5 sentidos internos de la anatomía interna, o los 5 instintos, centro sexual, centro instintivo, en el centro instintivo se expresan el asesinato, donde se expresa la ira, el odio en el centro instintivo. Padre. En el centro emocional se expresan la depresión y las emociones positivas y negativas. Pero si todas las emociones son negativas, el infierno te va a tragar en la noche. Entiéndeme. Cuando hablo del centro motor, me estoy refiriendo que está a la altura del corazón. El centro motor se llama el centro del movimiento. El centro motor superior y el centro motor inferior. El centro motor inferior se encuentra en la espina dorsal, aquí abajo en el coxis, y el centro motor superior se encuentra acá arriba, que es lo que permite el movimiento del cuerpo. En el movimiento del cuerpo, ¿qué pasa acá? Cuando una persona en el mundo exterior observa lo que son las modas, las palabras, los gestos, esa persona toma malas manías. Al tomar las malas manías y las malas costumbres del mundo, capta su lenguaje. Ya la persona no habla como él, sino que toma un aspecto callejero de la calle. Cuando él llega a su casa por la mañana, en vez de decir, buenos días, hermano, Dios le bendiga grandemente. Mira qué saludo. Dios le bendiga. Buenos días. Bendiciones. Ya esa persona, al captar el lenguaje de la calle, cuando él llega por la mañana, es lo que dice, ¿qué es lo que? Entonces, capta el lenguaje de la calle. Profundo. Entonces, eso se introduce en el centro pensante, lo adquiere y lo absorbe. Entonces, el centro motor lo expresa entonces hacia afuera. Entonces, cuando el centro motor se expresa, es cuando el cuerpo físico
toma la acción, no solamente lo piensa, sino que ya lo habla. Y no solamente vamos a eso, sino que la persona entonces ya toma la forma. Ya la persona que se ponía el pantalón en la cintura, que se ponía una correa y se apretaba el pantalón, ya la correa se la aprieta por debajo de la como le dicen, la pompa o la narga, como dicen por aquí. Entonces, por eso es que ustedes ven que la juventud ya no usa el pantalón en la cintura, la gran mayoría. El 90% de la juventud en el mundo, ya los pantalones no se lo aprietan aquí. Muy fuerte. Sino ¿dónde? Por acá. Entonces, usted ve un joven en la calle y muchas veces usted cree que el joven, cuando lo ve de espalda, cree que es una mujer. Porque ya el pantalón que se pone le queda como un chicle. Wow. Y aparte de que el pantalón le queda como un chicle, el pantalón le sube por la mitad de la pompi o como dicen en el lenguaje callejero, las nalgas, como dicen por ahí. Entonces, o sea, ya el pantalón no sube arriba. Entonces, cuando el centro motor se expresa en una persona, es cuando la persona toma malas manías y costumbres y formas. Entonces la persona, en vez de caminar derecho como un hombre, ya él camina abierto, gambado, porque el pantalón no quiere que se le caiga. Y esto es lo que estamos viendo en la calle, que ya la juventud, al no usar el pantalón en la cintura, sino más para abajo, abre el pie y camina gambado para que el pantalón no se le caiga. Entonces, ¿quiénes están detrás de todo esto, hermano? Sí. Son demonios. Dios mío, dígalo claro. Son demonios. Entonces, ¿qué sucede? El infierno donde imperan estos demonios y gobiernan estos demonios, ese infierno se lo traga durante la hora de la noche y lo absorbe. ¿Qué tan peligrosa puede representar la noche? La noche, la oscuridad. Uh-huh. La oscuridad tiene un misterio. La oscuridad tiene un misterio. Porque a través de ellas, podemos encontrarnos con los espíritus de la tiniebla, pero también podemos encontrarnos con Dios. Porque hay que recordar que cuando el pueblo de Israel fue al monte Sinaí para encontrarse con Dios, con el Padre, ¿dónde era que estaba? En la oscuridad. Sí. Mira qué misterio. Cuando el pueblo avanzó a los límites del monte, el Padre que se reveló ahí en el monte Sinaí era en la oscuridad. ¿Por qué? Porque el Padre dice: yo soy el hacedor de la luz y de la tiniebla. Entonces, si no hay luz, no hay tiniebla, y si no hay tiniebla, no hay luz. Es como el día y la noche. Para ver noche tiene que haber día, y para ver día tiene que haber noche. Pero el día no lo determina el sol. Porque cuando el Padre, Hashem, crea los cielos y la tierra, el mar y todo lo que existe, y a la luz la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Y fue el primer día. Pero sin embargo, el sol lo hizo el cuarto día. Determinando que ese día que el Padre crea no es el día literal en el cual uno observa. Y la noche que Él crea en ese momento que aparece no es la noche tal y como uno la puede observar. Porque el sol no es lo que determina el día. Y el sol no es lo que determina la noche. Porque el sol ahora mismo son las 1 de la tarde o las 2. O las 12, ¿verdad? Y el sol está alumbrando. Pero la oscuridad está ahí también. Está fuerte. Mira qué misterio. Mira qué misterio. Tanto lo uno como lo otro tienen su esencia propia. Tienen su esencia propia. Entonces el sol está ahí, está alumbrando. Y porque entonces cuando Él se acuesta, ahí está la oscuridad. Entonces la oscuridad estaba ahí. Siempre. Siempre. Porque es que la oscuridad no se va. Ella está ahí. Por eso dice la palabra que cuando el Padre crea el día y la noche, la oscuridad, la tiniebla, eso fue el primer día o segundo día. Pero el sol, para determinar la puesta del sol, para determinar el día y la noche, fue el cuarto día, pero ya existía el día. Entonces, lo que lo quiere decir que el sol ahí está alumbrando y Él está ahí, pero la oscuridad también está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Asimismo, nosotros somos los que determinamos entre la luz y la tiniebla. Por eso dice el Padre: he puesto delante de ti 2 caminos, escoge para que viva. Y por eso que dice la palabra en cuanto a Lucifer:
perfecto fuiste en todo tu camino hasta que el día que en ti se halló maldad. Entonces, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo esa maldad? ¿Quién creó aquello? Hey, ¿Quién fue el que lo hizo? está profundo eso. Ese es el detalle. ¿Quién fue el que lo hizo? Porque él no fue creado así, pero en él se encontró. Es que cuando el Padre, Dios, el Padre de las luces, crea el universo y todo lo que existe, él hizo dos cosas antes de todas las creaciones. Primeramente hizo la luz, hizo la tiniebla, para que todas las criaturas del universo tengan la libertad de elección y de elegir entre la luz y la tiniebla, entendiendo que de todas las leyes que él puso, dijo, si eligen la luz tendrán el camino de la felicidad y el camino del bien, pero si eligen la tiniebla tendrán el resultado de elegir la tiniebla. Y ese fue el mandato, las leyes que tanto se le impuso al hombre como también a los ángeles. Pero ¿es que en la luz hay maldad o es que la oscuridad está llena de maldad? El asunto está en la obediencia, en obedecer o desobedecer. Perfecto. Cuando la persona desobedece, ahí está la tiniebla, porque la tiniebla la hizo Dios, dice la Biblia. Ahí está la tiniebla. Pero es que la tiniebla en sí es mala. Dios pone sus leyes y la establece en el universo. Y le dice al hombre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Si el hombre viola las leyes de Dios, entonces tendrá el resultado fatal de haber desobedecido. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona viola la ley divina, hay algo que se crea más allá de la tiniebla, que algo más infernal y algo más grotesco, que es lo cual nosotros creamos y se convierte entonces en nuestro propio enemigo. Y aquello se conoce entonces con el nombre de infratiniebla. En el mundo de la infratiniebla es cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios. Al desobedecer la ley de Dios, nosotros entonces entramos en una etapa espiritual de creación. Entramos en una etapa de nuestra vida espiritual, una vida de creación. ¿Pero qué creación? ¿Acaso estamos nosotros creando en el mundo espiritual? Claro que sí. Nosotros estamos creando en el mundo espiritual. Porque cuando una persona maquina en su mente maldad, asesinato, robo, violación, adulterio, en todos los sentidos de la vida, la persona lo ve como algo normal. Algo normal. Pero en el mundo espiritual, él está creando un sinnúmero de infratiniebla que va más allá de la tiniebla. Entonces, esa infratiniebla son todos los demonios que nosotros mismos somos su propio maestro en el laboratorio de la creación. En el laboratorio de la creación, en el camino que a nosotros nos toca recorrer en este mundo, nosotros como laboratorio, estamos creando demonios de manera constante y de manera diaria. Porque cada vez que un hermano envidia a otro hermano, que lo está envidiando, en el mundo de su mente, le da forma a una criatura que entra entonces en la etapa de la infratiniebla, porque va más allá de la tiniebla. La tiniebla es más lo que te pone, la tiniebla y la luz es lo que te pone entre el medio para el hombre elegir entre el bien y el mal. Eso se conoce con el nombre el libre albedrío del elegir entre una cosa y la otra. Muy fuerte. Ese libre albedrío, porque no puede existir luz si no existe tiniebla, y no puede existir tiniebla sin existir luz. Pero ¿qué sucede? Cuando la persona toma la tiniebla y elige por la tiniebla, entonces da como creación la infratiniebla. Entonces, la infratiniebla es el conjunto de todos los demonios que nosotros creamos. Entonces, cuando un hermano envidia a otro hermano, tanto fuera, esto va en el sentido todo general, para cristiano y no cristiano. Cuando un hermano le tiene envidia a otro hermano,
en el mundo mental, él está dando por creación una criatura. Y esa criatura se conoce con el nombre de Vitri. Y los Vitris son esfinges mentales. Y las esfinges mentales son demonios en el mundo espiritual. Estos demonios que son creados en el mundo de la mente, que atacan, ¿por qué? Porque tienen vida. Tienen energía porque le prestamos nuestra energía del cuerpo a esos espíritus del demonio para tomar creación. Tienen conciencia porque esos espíritus que hemos creado toman nuestra conciencia y toman conciencia. Por eso estos espíritus en el mundo espiritual son conscientes y toman materia en el plano astral y en el plano mental. Toman materia porque toman forma en el mundo espiritual. Muy fuerte. Entonces, a mí como persona, hablando de este tema, muchos dirían, ese hombre está hablando. No, yo lo vi. Yo lo vi, lo viví y lo experimenté. Lo vi, lo viví, lo he experimentado. Es que hay personas que conocen solamente cositas del mundo espiritual o parte del mundo espiritual. Una envidia, hermano, la envidia es un demonio. Es fuerte. Es que estamos creando demonios diarios. Nosotros estamos orando en la iglesia, reprendiendo demonios de toda la manera, ayunando una semana, 20 días, otro ayunan hasta 40 días, 20 días, bien. Pero muchos estamos más pasando hambre que ayunando. Estamos más pasando hambre que ayunando. Muy fuerte. Entonces, quien le habla, yo soy de la persona que a mí no me gusta pasar mucha hambre. He ayunado, porque eso no indica que no haya ayunado. He ayunado, yo he tomado 3 días de ayuno. Pero si ese ayuno no está basado en una vida de revolución. Cuando hablo de revolución, es hablar en el sentido de una transformación dentro de mí. Un cambio dentro de mí. Y ese cambio tiene que estar basado en lo que es la muerte. Morir. ¿Pero morir a qué? Morir a todos los deseos del diablo interior. Para que entonces ese ayuno pueda en mí tener efecto. Porque muchos estamos ayunando, pero seguimos criticando. Estamos ayunando, pero seguimos envidiando. Samuel, ¿qué tiempo puede durar desde qué tiempo se puede alojar un demonio en un cuerpo? Porque yo he visto demonios que dicen, yo estoy con ella desde pequeña. Yo esto, yo aquello. ¿Cuánto tiempo puede habitar un demonio en un cuerpo? Ajá. Eso depende, dependiendo de la persona, de su proceso y de su vida. Y eso ahí depende de la persona. Porque cuando la persona llega un momento de la vida en que acepta a Cristo y decide renunciar a ciertos derechos legales. ¿Por qué? Porque todo demonio que se introduce en el cuerpo de una persona, hubo un punto de partida, un punto en el cual él abrió brecha. Estamos hablando ya en la manifestación de esos demonios que están en el mundo exterior, que están al acecho. Hubo un momento de partida en el cual la persona dio derechos de legalidad. Pongamos, por ejemplo, el demonio ladrón, porque un demonio. La persona crece y de repente la persona ve que a usted se le cayó un lapicero. Vamos a ponerle un lapicero que cueste 10 pesos, 15 pesos. Porque para un demonio introducirse, la persona no tiene que robar su motor, que cuesta más de 20,000 pesos, 50,000 pesos. La persona vio que a una persona se le cayó un lapicero. Y él dice, yo necesito ese lapicero, porque en mi casa me hace falta uno. Y fue el momento de brecha que ese demonio estaba esperando para metérsele el demonio ladrón. Ahora, no es que él tenía el demonio ladrón. Muy fuerte. En él está la libertad de elegir robárselo y no robárselo. Porque la luz y la tiniebla, el bien y el mal, está ahí, como se le dijo a Caín. Entonces, tú decides de que él se enseñoree de ti. Entonces, entre sentir la tentación es muy diferente al pecado.
Porque la tentación no es pecado hasta que la tentación se entra en el estado de consumación. Sí. Entonces, la tentación no es pecado. Entonces, cuando la persona se ve tentada, no indica que él tiene el demonio ladrón. No, él no tiene todavía el demonio ladrón. Él es tentado a tomarlo. Entonces, ¿qué él decide? La mente inmediatamente le maquina y le trabaja. Y le dice, pero tú lo necesitas. Pero algo dentro de ti, en tu interior, te dice, tú sabes que tú puedes comprar el lapicero con lo que cuesta son 15 pesos. No te lo cojas, no te lo robes. Entonces él decide, 15 pesos, con los 15 yo me bebo un refresco y el lapicero me sale gratis. Ese fue el punto de partida para que se meta un demonio ladrón. Puede ser de lujuria relacionado con el lesbianismo, porque todo resulta un punto de partida con el lesbianismo, asesinato, muerte, robo, por cualquier manifestación. Todos los demonios que se manifiestan en el cuerpo de la persona, hubo un momento de partida para eso. Sí, porque hay personas que están relacionando algunas situaciones con la categoría. No, yo no me robo un banco, fue un lapicero, pero eso es suficiente. Un lápiz fue suficiente. Es suficiente para que tú le abras la puerta al enemigo y el enemigo entre. Así, por eso, perdón, hermano, yo he estado últimamente en los temas que he estado impartiendo, he estado enfocado hablando muchísimo de lo que es la autoliberación, que es un tema muy importante, de cómo aprender a autoliberarse. Y dentro de eso que estamos hablando, he dicho que si nosotros aprendemos que en un momento determinado lo vamos a hacer aquí, cómo aprender a hacer en disciplina lo que es un retrospectivo. Un retrospectivo es como cuando una persona devuelve una película. Un CD. Yo puse el CD y ya no hay CD, pero está el YouTube, que la gente pone la película en YouTube. Yo quiero devolver la película. La devuelve para ver todos los detalles de esa película. Todos los detalles. Dentro del proceso de esa película, hubieron momentos en esos minutos que usted se sintió afinidad con el actor. Sí. Y participó con el actor de la película. Y cuando el actor de la película le dio una trompa al enemigo, usted también se la dio mentalmente. Muy fuerte. Muy profundo. Mira cómo es. Cuando el actor se enamoró de la mujer que está bien bonita en la película, usted también se enamoró. Uno. Tremendo. Doctor, son muchas cosas por ahí. Son muchas cosas. ¿Qué representa el toro? Usted hablaba de un toro que se tuvo que enfrentar. ¿Pero qué representa? ¿Qué espíritu representa el toro? ¿Cuál es la característica del ataque de ese toro en el mundo espiritual? Mira, cuando uno en el mundo de los sueños, cuando uno se sueña siendo atacado por un toro, siempre, aunque hay que entender que todos los animales en el mundo de los sueños tienen dos características, positiva y negativa. Porque hay personas que cuando ven una serpiente dicen, ay, el diablo. No todos los sueños con serpientes tienen que ver que el diablo, Satanás. No. Muy fuerte. Hay que entender eso y comprenderlo. Todos los que conocen, que saben interpretar sueños, conocen el mundo de los sueños, no solamente interpretarlo, que tienen esas experiencias. La serpiente no significa a Satanás todo el tiempo en el sueño, ¿no? Como los toros tienen diferentes significados, dependiendo. Una, si el toro es negro, bien negro, y es chiquito, un pichoncito de toro, es un ataque de un brujo, de una entidad tenebrosa, pero todo dependerá de la magnitud del toro. Si el toro es fuerte y es grande, lo que indica que hay un mago negro muy fuerte en el mundo espiritual que te está haciendo una batalla, una guerra. Entonces, según la magnitud y el tamaño del toro y su cuerno, te está indicando el nivel de ataque que te están haciendo en el mundo espiritual. Ahora, si el toro, usted lo ve y el toro es amarillo, es manso, es tranquilo y se acerca de manera mansa, usted lo acaricia y le pone la mano, entonces estamos hablando la fuerza del toro en el aspecto positivo a su favor. Ahí, porque todos los animales tienen dos significados, positivo y negativo. Okay. Todo dependiendo el color, depende del color y depende la acción del toro en el mundo espiritual.
sea, no porque yo me sueño con una culebra o una serpiente, eso es el diablo. No. Hay que saber, hay que tener discernimiento. Hay que tener discernimiento para eso. Porque dice la palabra de Dios claramente que así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado del corazón de la tierra. Del corazón de la tierra. Pero mira, ahí está la serpiente. Esa serpiente no era el diablo. Así dice la palabra de Dios que hay que ser sabio, manso como la paloma y astuto como serpiente. Entonces hay que tener las cualidades de la serpiente. Lo que indica que nosotros debemos aprender a ser serpiente y también a ser paloma. Muy fuerte. Entonces, pero se amerita para eso prudencia, ser prudente, es lo primero. El Hijo de Dios tiene que ser prudente. Porque hay momentos que queremos hay momentos que queremos ser prudente y ser paloma cuando amerita ser serpiente. Ay, Dios mío. Y hay momentos que amerita ser serpiente que queremos ser paloma. Está profundo eso, Dotel, porque hay personas, porque eso depende del territorio que tú estás. Todo depende del momento. Tú no puedes llegar a un lugar donde tú sabes que le roban a la gente su cartera, lo despojan con todo, a querer tener la característica como una paloma. Te van a joder. Tiene que tu mente ponerla en atención. Ponerla en atención. ¿Entiendes? Es así. Es adoptar la característica de serpiente. Eso es un comportamiento corporal, estoy hablando. Es así, sí. Pero en el mundo espiritual tiene otro claro, contexto. Claro. Pero lo que la gente no entiende es que la serpiente, no siempre la serpiente va a representar ni brujería ni demonio. Por ejemplo, a mí para extraer algunos secretos de la taberna, a mí hubiera un momento de mi vida que yo conocí muchos magos negros en el mundo espiritual, en las cavernas, hacia abajo. Y llegué a tener amigos y amistades en aquellos años, amigos que eran de allá, entiéndeme. Y había amigos de esos que ellos me entraban a las cavernas, donde los maestros. Y yo llegaba allá en el abismo y yo vi muchos maestros con vestidura blanca y con barba larga, sentados en la entrada de las puertas, allá. Y a mí me llevaban. Y entonces, ¿qué sucede? Había maestros que desconfiaban de mí. Pero por vía de ellos entraba a los templos, en la caverna. Y cuando llegaba a la puerta, entonces le hacía el saludo de pase secreto a los maestros. Pero ¿qué yo hacía en ese momento? Yo me hacía pasar como serpiente. Y lo hice muchas veces. Me hacía pasar, queriendo decir, para poderle sacar el secreto y poderme penetrar a ciertos lugares, me hacía pasar por ellos. Por esto hay que ser astuto. Porque hay personas que muchas veces entran a lugares que no están preparados. Muy fuerte. Y en vez de ellos convertir a los que están allí, ellos salen convertidos. Ay. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es así, hermano. Entonces a mí me tocó entrar en muchos lugares y sacar muchos secretos, pero era haciéndome pasar por ellos. Yo llegué a un momento de mi vida que, siendo mago, dominar todas las circunstancias de un evento y meterme en una discoteca. Yo llegué y compraba una cerveza en una discoteca. Y cuando compraba la cerveza, me sentaba en una esquina de la discoteca. Y allá sentado en una esquina de la discoteca, yo me sentaba en meditación. Y le hacía un estudio psicológico a todo el que estaba bailando y a todo el que estaba caminando en la discoteca. Y yo miraba a la persona sentada en una mesa con 10 botellas de cerveza. Y lo estudiaba y lo analizaba. Y yo decía, allí hay 10 personas sentadas en una mesa con 3 botellas de cerveza. Eso están perdiendo su tiempo. Son miserables que están ahí, afianzando su confianza en su vida en 3 tragos para ellos sentirse bien. Muy fuerte. Entonces, cuando a mí me tocaba hacer ese análisis psicológico y con consciente en una discoteca, yo le sacaba toda la esencia a mi favor de la discoteca, a mi favor. Y eso me ayudaba a mí a despertarme más en el mundo espiritual y a muchos niveles. Eso es como tratar de sacar la luz dentro de la tiniebla. Muy fuerte. Eso es sacando luz en la tiniebla. Y a mí ahora no todo el mundo tiene conciencia para eso. Porque hay personas que entran a una discoteca a predicar. Y cuando ven a ver de allá para acá, en vez de venir de allá para acá, trae 2 cervezas en una mano. Muy fuerte. Y a veces tal vez no la traen en la mano ahí mismo, pero luego hay repercusiones. Hay repercusiones en el mundo espiritual. Es peligroso. Y es un punto
El cristiano tiene que conocer de dimensiones. Y saber lo que le corresponde en el mundo espiritual en cierto momento determinado. Eso que te dice, hermano, hay lugares que no se puede ir. Que no se puede ir. No se puede ir. Es que la gente quiere hacer cosas para ser visto, y quiere hacer lo que quiere. Ayer un pastor me decía que una cosa es moverte por fe y otra cosa es tú escuchar la voz de Dios. Es así. Entonces la gente ha dejado de escuchar la voz de Dios para ver qué es lo que Dios quiere que ellos hagan en el momento. Es así. Porque hay gente que salieron de ciertos lugares del mundo espiritual que todavía se sienten atraídos y débiles. Pero hoy en día usted está desenmascarando el mundo espiritual en cuanto a la logia, en cuanto a los gnósticos, pero ya usted está a la capacidad. Usted está a la altura de poder refutar eso, pero hay gente que no. Me tocó muchos años. Mira, eso, hermano, eso de refutar a esta gente y enfrentarlo es un asunto. Esto no es de la noche a la mañana, ni por la emoción. Esto no es por la emoción. No, esto es su tiempo, dedicación, aprendizaje, vivencia para poder enfrentar hasta esto. Porque enfrentar las logias, enfrentar a esta gente no es solamente con palabras. No es con palabras. A mí me tocó en estos días, yo visité la casa de 2 amigos que todavía ellos pertenecen a la logia. Ellos pertenecen a la logia. Y estuve allá en su casa. ¿Y cómo pude hablar con ellos? Con la vivencia. Con la vivencia. Porque si usted se le va en el sentido intelectual, son gente que conocen mucho. Y cuando conocen más que a cualquier cristiano. Muy fuerte. Porque esta gente, aparte de que conocen mucho, conocen la Biblia, conocen todos los manuscritos antiguos que datan de miles de años. Entonces, hablar con esta gente hay que saber. Entonces, ¿cómo usted puede hablar con un gnóstico? Convencerlo de que venga Cristo. Enseñarle que el evangelio es poder de Dios. Pero para usted decirle a una gente de esa que el evangelio es poder de Dios, en uno tiene que haber vivencia muy fuerte y comprobación para llevarle a esa gente a que comprendan que Cristo es real. Entonces yo le dije a esa persona, le dije, usted tiene 15 años siendo gnóstica en el luciferismo. 15 años, muy bien. ¿Cuánto tiempo usted tiene enfrentando un sucubo? Así, quemando azufre, quemando incienso, quemando azufre, con un sinnúmero de cosas que no voy a decirle para que nadie lo haga, para poder matar un sucubo, un incubo. Sin embargo, estando en el evangelio, Cristo, para gloria de Dios, que la gloria sea para mi Padre, para mi Señor Jesucristo, me ha permitido a mí, a uno que no es nada, solamente Dios es el que da el poder, para agarrar a un sucubo 3 y 4 en una sola noche, de cocotarlo y arrancarle la cabeza, que ya no tengan existencia, y matarlo en una sola noche. Y yo le dije a ella, tú como gnóstica, luciferita, ¿lo has hecho? No. Entonces, aquí el evangelio es poder de Dios. Amén. El evangelio es poder de Dios. Pero para hacer entender a esa gente que el evangelio es poder de Dios, hay que experimentarlo y vivirlo. Porque esta gente con teoría y letra bonita, nadie lo va a convencer. Leyendo pedazos de libro. No, a esta gente no le entiende. A un gnóstico luciferita no lo convence nadie con teoría. Porque esa gente, en cuanto a teoría se refieren, esta gente están dotados. No, esa gente está total y fundido el coco. Entonces, para hacerle entender a un gnóstico que el evangelio es poder de Dios, hay que vivirlo como hizo el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo fue el que eligió a Dios para llevarle el evangelio a los griegos, a esta gente que estaban en todas esas escuelas. Muy fuerte. Porque el apóstol Pablo comprobó que el evangelio es poder de Dios, pero no por teoría, sino por vivencia. Y eso es así, hermano. Todo es por niveles. Dotel, para ir descendiendo, hay gente que tiene que conocer que el mundo, así como el planeta Tierra es grande, y hay más de como 8.000 millones de habitantes en el globo terráqueo actualmente. De la misma manera, es grande este mundo físico. El mundo espiritual también es muy amplio. Sí. Y se dice que las cosas del mundo espiritual, lo que se ocasiona en el mundo espiritual, eso es más real que este plano físico. Usted decía en una ocasión que la brujería, la santería es un nivel bajo. La gente lo tiene como la última cosa. Sí, son niveles más bajos, sí. Que existen cosas mucho más profundas
Es así. En la alta logia, donde los presidentes se dan la mano y hacen sus rituales también, por eso ya en la alta. En la alta sociedad. Muy fuerte. Es así. Bueno, mi gente, si quieren que el ministro pastor Samuel Dotel siga disertando esto es un conocimiento muy profundo. Yo quiero que usted me deje en la caja de los comentarios que sí, que venga una segunda parte con él. Ya ustedes vieron su esposa, una mujer tremenda en Dios. Y el Dotel está en la antesala. La antesala de lo que está hablando acerca del mundo espiritual. Samuel Dotel, yo quiero que dejes tu contacto, tus redes sociales y me haga una oración por esa gente. Amén, amén. Las redes mías, en cuanto a YouTube se refiere, Samuel Dotel, el Mago oficial. En Facebook, Samuel Dotel. Y mi número de WhatsApp con el +1 829-337-7971. 829-337-7971. Haga una oración por esa gente. Amado Dios, Padre de la luz, Dios del universo, Dios del infinito. En esta hora venimos ante ti, clamándote, implorándote por tu santo y divino nombre, pidiéndote nombre de tu Hijo amado, de Yeshua HaMashiach, que en esta hora, Dios, mande tu Espíritu Santo para que cada persona que ha de ver este video, esta entrevista, haya de ser edificado y que el Espíritu Santo de Dios active allí su conciencia, active allí el ojo espiritual, active allí, oh Dios, los dones del Espíritu Santo para que ellos puedan fluir y puedan ellos también, oh Dios, experimentar y ver el mundo espiritual. Y que no seamos como aquellos que son llevados por el viento, por cualquier doctrina de viento, sino que tengamos un conocimiento objetivo, un conocimiento vivido, un conocimiento experimentado, porque ese conocimiento es vivo, pero cuando nosotros lo vivimos y lo aplicamos en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, cada día a aprender cada día más de ti. Así mismo pedimos, Padre, tu bendición sobre cada uno de ellos en todos los sentidos de la palabra general. Así mismo pedimos la bendición para este canal. Amén. Que sea bendecido en todos los sentidos de la vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom. Amén. Antes de despedir, usted que está ahí, que no es cristiano, yo quiero que usted entienda, ya que esta palabra sencilla ha desaparecido sobre la tierra, pero yo quiero que usted entienda que aparte de que usted tiene un ministerio, Dios tiene planes con usted, tiene propósito con usted. Quiero que sepa que Cristo viene por su pueblo. Quiero que sepa que usted tiene una alma que salvar. Y usted que está fuera de redil necesita invitar a Cristo a su vida. Y en esta hora aprovecho la ocasión para ofrecerte la vida. Cristo dijo en el libro de Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así que si tú quieres a Cristo en tu vida, yo quiero que tú repitas conmigo la siguiente oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti reconociendo que soy un pecador que te necesita. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Quita mi culpa, borra mi pecado con tu sangre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste la oración de todo corazón, perdón, voy a pedirte que vaya a la iglesia cristiana más cercana de tu casa. Amén. Para que puedas perseverar en la fe del Hijo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a esta plataforma si no te has suscrito. Dale me gusta y comparte el contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Shalom. Amén. Restaurante Dios de Blanco, Restaurante, Medidas de Fe. Shalom.